Saludos a la respetada audiencia. Antes de conversar con Rina Artieda, esta notable y cívica quiteña, quiero decirles algo, que no es un asunto político ni partidista, sino que es una tragedia por la que atraviesa el país. El Ecuador, las ciudades ecuatorianas, la capital de la República, tiene en este momento, salvando un grupo de excepciones, conductores que no tienen ningún mérito para hacerlo. Gente vulgar, grotesca, mal preparada, sin ningún antecedente, ningún vínculo con los grandes intereses nacionales, ¿no es cierto? Con los símbolos y con la importancia que tiene el civismo o el patriotismo. Es la gente que está accediendo a los gobiernos centrales, a los cabildos, a los gobiernos locales. ¿Y cómo no me va a doler a mí que personas que han dedicado toda su vida no solamente al agrandamiento físico de nuestro país, de nuestra ciudad, sino a su engrandecimiento, no tengan acceso o pasen, comillas, desapercibidas? Yo tengo el honor, sí, el honor y la complacencia de conversar con una de estas mujeres, una de estas damas quiteña, Rina Artieda, a la cual la historia de Quito, sus tradiciones, el turismo, le deben mucho, le deben mucho. Ella trabaja desinteresadamente, trabaja por amor al terruño y sin importarle lo que yo acabo de reclamar. Rina, te doy una cordial bienvenida y me complace de manera muy especial empezar a conversar contigo. Marcelo, absolutamente agradecida siempre contigo por esa oportunidad que me das de poder compartir con tu audiencia, tu enorme audiencia, cosas que son muy cercanas a nosotros porque corresponden a esta tierra en la que hemos nacido muchos, hemos crecido, hemos formado nuestra familia y a la que le debemos absoluta gratitud y respeto. Y eso es lo que hacemos a través de la investigación de la memoria social. Nuestra capital de la República, ciudad maravillosa, multimodal, multiescénica, tiene, sin embargo, una suerte de común denominador. Está dominada, está copada por la fe religiosa, por los conventos, sus torres, sus relojes, sus campanarios. Hablemos un poquito de nuestras iglesias, de nuestros templos, de los campanarios y de los juníperos, los curitas de las campanas. Ah, mira, parecería que la historia sobre esta ciudad ya se ha escrito, parecería que todo está dicho, pero si nos ponemos a mirar en el interlineado de los discursos históricos, nos vamos a encontrar con, eh, con elementos que por sí solos construyen una historia aparte, una memoria muy especial, y eso es lo que hemos venido haciendo a propósito de una investigación sobre las campanas. Y los resultados que se han obtenido son absolutamente halagadores porque se contribuye a la historia de la ciudad a través de otra mirada y de un ponerle atención a algo que es parte del paisaje urbano y a lo que no le ponemos mucha atención, pero que sin embargo en tiempos pretéritos fueron las campanas, el tañido de las campanas fue el que reguló prácticamente la vida de los quiteños, especialmente de los primeros siglos. Entonces, hemos venido investigando eso, nos hemos subido a los campanarios, hemos tenido la oportunidad de tañer esas campanas y hacer memoria de lo que han significado, porque han significado rebeldía, han significado insurgencia, espiritualidad, han significado disposiciones de carácter civil que han normado la vida, han sido incluso una suerte de botín político de los realistas por un lado, de los independentistas por el otro lado,
pero ahí donde se encuentran han estado durante centurias, han sido fundidas inclusive, dejando su sacralidad de lado, debieron haber pedido permiso inclusive para poder hacerlo, dejaron la sacralidad de lado y se fundieron para fabricar armamento, cuando el pueblo no lo tenía a disposición. Hay muchas cosas que hemos venido encontrando y eso es lo que queremos compartir con la gente para que sepan que esos objetos a los que la modernidad y la tecnología prácticamente ha despojado de sus significantes, siguen ahí y tienen su propia historia. Quien habla cree en Dios firmemente, pero no tiene religión alguna. No obstante que crecí dentro de una familia católica, yo pertenezco a finales de la primera mitad del siglo XX. Cuando yo era niño, mi madre, mi abuela, mi familia eran muy gente muy devota. Y yo me acuerdo clarito, tengo en la memoria, primer repique, segundo repique, apúrate. Y al mismo tiempo, tercer repique comienza la misa. Eran tres repicadas de varios templos, porque la gente sabía discernir qué campana Sí, pertenece a la catedral, cuál otra pertenece al sagrario, cuál a la compañía, etcétera, as- etcétera, ¿no? Entonces nos sí, apagaban. Había siempre antes de la misa tres repiques. el Rina. toque del alba, ahí antes de la misa, claro, anunciando. Mira, antes las campanas doblaban todo el tiempo, desde el alba, el toque del alba, luego la misa de la mañana, a media mañana, luego a mediodía, los maitines, el ángelus del mediodía, a media tarde en la noche. Y obviamente los relojes, los campanarios que tenían relojes, utilizaban las campanas para esto. Un tañido grave, era el que anunciaba la hora. Sí, y las horas. Y las campanas más agudas eran las que anunciaban los cuartos de hora, ¿sí? Y son dos campanadas generalmente, es un cuarto de hora. Luego replicado, media hora. Y así hasta que suene la campana grave que daba la hora. Entonces, mira, eso regulaba a la gente sabía qué hora tenía que levantarse. Había una sola concepción del tiempo. Ahora esto con los celulares, con la tecnología prácticamente se ha perdido. El tiempo ya no es un tiempo colectivo. El tiempo ya es un tiempo individual que no toma en consideración ese vivir en comunidad que era administrado por las campanas, por ejemplo. Nadie entiende esto que conjuga lo que tú estás diciendo. En la primera mitad del siglo XX era un lujo tener un reloj. Ujú. Yo añoraba siendo adolescente que me regalaran un reloj. Me dieron alguna vez como premio un reloj. La gente no tenía reloj porque había pocas marcas, Bulova, Omega, Invicta, y no más que hoy tenemos una verdadera pandemia de marcas, ¿no? Hechas Ujú. en China, en Japón, en todas partes, relojes de diseño maravilloso, pero la gente tenía su cotidianidad gracias a las campanas, como tú bien dices, Rina. Así es, sí, así efectivamente fue. Una cosa son los toques litúrgicos, los que convocan a las misas, a las diferentes misas que ofrecen los diferentes templos, pero también hubo toques civiles. Y estos toques civiles también son muy interesantes de ser conocidos. Por ejemplo, había el toque arrebato, el toque de arrebato, ese era para avisar de una emergencia, de un incendio, de que alguna cosa estaba sucediendo. Entonces llamaba la atención de la ciudad, de la población, que ya se ponía alerta, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es el toque de arrebato. El toque de júbilo era un continuo de las campanas con determinado tono de la campana que decía de las cosas buenas. Por ejemplo, cuando se dio el 10 de agosto, el 10 de agosto de 1809, ya cuando se concretaron las cosas después de que Manuel de Urríez, el conde Ruiz de Castilla, fue depuesto como presidente de la audiencia de Quito, repicaron las campanas a júbilo. Es decir, somos un estado independiente. Estaban avisándose que Quito se había declarado como el estado de Quito, de tal manera. Por ejemplo, cuando se dio el 24 de mayo,
Las campanas de Quito tenían la consigna de que el momento que toque la campana de la iglesia del Tejar, ¿sí? Ese era el aviso. Al toque de las campanas de la iglesia del Tejar, todas las otras campanas de Quito tenían que dar 100 campanadas de júbilo, avisando y anunciando la libertad. Por ejemplo, esta circunstancia no se dio en la Catedral Metropolitana. ¿Por qué? Porque el obispo Santander, que era la máxima autoridad eclesiástica en ese entonces, era prorrealista. Entonces, según lo que dice la narración, él se había apostado ahí en el altar mayor de la catedral con sus mejores galas, con el báculo de San Pedro, con la mitra, o sea, lo mejor que tenía, y claro, tenía sus feligreses ahí. Y lo que estaba era a la expectativa de que llegan y le digan, ¿saben qué? Ganamos la batalla. Pero eso nunca se dio. Más bien llegaron allá a avisarle que quienes ganaron fue el ejército libertario. Dice que se levantó muy molesto, que regresó a ver con resentimiento al altar mayor y se fue. Entonces esas campanas no fueron tocadas de inmediato. El deán de la catedral, que estaba pro, pro libertad, que estaba esperando en el palacio arzobispal, estaba muy pendiente de esto. Entonces, como no se dio, dicen que fue a trancos, se cruzó la Plaza de la Independencia y él mismo llegó al campanario y fue él quien dio esas 100 campanadas de la libertad definitiva que logramos el 24 de mayo. Claro Entonces, que son cosas muy Independencia no se interesantes. llamaba sino la Plaza Grande. La Plaza Mayor, la Plaza Mayor, Sí, en así ese es. entonces. Ahora bien, la campana, aquí y en cualquier parte, hablando de, el sonido, de la audición, es una caja de resonancia, Así ¿no es es. cierto? Depende de su estructura, de su oquedad, de cuán vaciado ha sido y del material sobre todo. Las campanas, tengo entendido, eran de bronce, ¿no? Son de bronce. El bronce es una aleación de cobre Y estaño. al de cobre y estaño, sí. Cobre al 72% y estaño al 28%. Eso es la cantidad adecuada de aleación para que te dé un bronce sonoro. Acústico. Sí, exactamente. Sí. Ahora, las había de distinto tamaño, ¿no? De Y muy las distinto tamaño. Mientras más pequeñas, tengo entendido, más agudas. más agudo, Mientras más sí. grandes, más graves. Y claro, y la sigue habiendo porque nosotros conservamos las campanas en las torres, en los campanarios en Quito, que son varios, pero por ejemplo, representativas, las de Santo Domingo, obviamente las de San Francisco, la de la Merced, no se diga, esa campana de la Merced es la campana más grande de Sudamérica. La campana de Nuestra Señora, lastimosamente ya la jubilaron hace más de 100 años, en 1918 fue, 18 más o menos, fue jubilada esa campana, dejó de tañer. Tenemos en San Agustín y obviamente en los conventos. Ahora hay una circunstancia muy especial porque es bastante complicado, no complicado, un poco difícil encontrar campanas que daten desde antes de 1810, que de hecho las encontramos. Hay una campana precisamente de 1810 en el campanario de las Conceptas, en el monasterio de las Conceptas. Y hay otra que es anterior de 1700 algo, está en Santo Domingo. No logramos llegar a tres conventos, a los Cármenes y a San Agustín, pero lo vamos a hacer al convento de las Agustinas, ahí en San Juan. Pero sí pudimos constatar que efectivamente la mayor parte de las campanas datan después de 1810 y esto corresponde precisamente al hecho de que el pueblo de Quito, obviamente con la veña de las órdenes religiosas, se bajó las campanas y las fundió para fabricar armas que permitan la defensa en contra del gobierno monárquico de España. Claro. Fíjate que el propio accionar acústico ya nadie utiliza. Si tú le hablas a un joven, a una joven, de la palabra el tañido o su verbo, tañer, te dicen, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Así es. Sí, son otros lenguajes, pero es muy interesante enterarnos de que estas cosas se dieron y de que la campana
No es un objeto simple y llano. Incluso hay una connotación simbólica bastante fuerte que va más allá de lo terreno. Y ahí entra el realismo mágico del cual nuestra cultura está bastante nutrida. Hay un ritual para las campanas, porque finalmente están hechas de un material que nace, o sea, no que nace, que surge del interior de la tierra. Es decir, es donde están los demonios, donde conviven, donde está la oscuridad. Entonces, cuando se sacan estos metales y se funde la campana, a la campana tiene que hacérsele conocer que su función es una función divina, que ya no tiene nada que ver con el submundo, con el mundo del interior de la tierra, sino que se va a convertir en la voz de Dios. En esas circunstancias hay un ritual para que ya no se practica, pero existe referencia sobre esto. Un ritual que cuando ya la campana está fundida, ya está fabricada la campana, se le sauma con saumerio, se le limpia con agua con sal en grano, se le limpia por dentro y por fuera la campana con, con la cera de los óleos, de los santos óleos, se le trazan 7 cruces al interior de la campana y otras 4 cruces en el exterior, es decir, hacia los 4 puntos cardinales hacia donde va a tañer la campana. Una vez que está hecho este ritual, la campana está exorcizada de sus demonios y puede efectivamente ejercer la función de la voz de Dios, que es como se la considera el catolicismo. Claro, campana, campanario, casi es una equivalencia mental con lo espiritual, con lo religioso, con lo conventual. Así Aunque, es. aunque también los delincuentes que aguaitan, ¿sí? Los que Y avisan son campanas. avisan, también se les llama campanas. Mal término, pues, o sea, porque no se merecen las campanas de ese tipo de utilización de su nombre, porque han tenido otros fines absolutamente loables. Y eso lo hemos encontrado. Todas estas cosas que estamos comentando contigo y más, que insisto, son resultado de una investigación que hicimos, las vamos a ofrecer a quienes tengan a bien acompañarnos. Nosotros, como tú sabes, hacemos una gestión permanente de relatoría y de identificación, de fortalecimiento de la memoria social en territorio. Entonces, estamos convocando a quienes nos quisieran acompañar y para enterarse de todas estas cosas a una ruta que vamos a realizar este día sábado. A las 4:30 nos vamos a encontrar en la Plaza de las Conceptas, en la Mejía y García Moreno. De ahí vamos a hablar sobre las campanas de la Concepción, vamos a caminar hasta allá, vamos a subir hasta la Merced a hablar. Es maravilloso, es sumamente rica el contenido de la Merced. De ahí vamos a ir a San Francisco, bajamos hasta la Compañía, pasamos por el Sagrario y finalmente vamos a entrar a la torre de la Catedral Metropolitana, donde está esa campana tan emblemática. Es una reproducción porque la original la fundieron, pero se llama campana metropolitana y es la que tañe en ceremonias especiales. Entonces, toda esta información, más otra que es muy curiosa que hemos logrado encontrar en ese interlineado de la historia, la vamos a ofrecer este sábado para quienes tengan a bien acompañarnos. Si me permites, podríamos dar un número de teléfono para que nos llamen, Adelante. ¿sí? Es el 099-88-32239, 099-88-32239. Nos encuentran en Facebook como Cofradía de los Duendes y nuestra misión es fortalecer el amor a Quito a través del conocimiento, porque no se puede amar aquello que no se conoce. Gracias, Reina Artieda. Quiero tener vida para verte conformando el Cabildo Capitalino. Sí, Gracias. no te rías. Bueno, te Ay, doy un abrazo y te agradezco por esta sabrosa conversación. Marcelo, muchísimas gracias. Muy agradecida contigo siempre por esta oportunidad de permitirme hacer lo que nos gusta, hablar de esta ciudad.